Hola a todos amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas noticias. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que estoy seguro ha mantenido a muchos pegados a sus pantallas, buscando respuestas y especulando. Sí amigos, estamos hablando de la noticia que impactó al mundo. Estamos hablando de *7 de julio de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia que impactó al mundo, *. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este torbellino de información, rumores, verdades a medias y por supuesto, mucho drama. Vamos a desentrañar juntos qué fue lo que realmente sucedió ese día, cómo reaccionó el mundo y, lo más importante, qué significado tiene todo esto para el futuro de estos dos icónicos actores turcos. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, este es el lugar para ustedes. Aquí encontrarán análisis, noticias, chismes, ¿por qué no? Caraguiño y mucha conversación sobre el mundo de las telenovelas turcas. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El 7 de julio de 2025 el mundo, o al menos el mundo de los fanáticos de las series turcas, se paralizó. Las redes sociales explotaron, los portales de noticias se inundaron de artículos y los foros de discusión hervían de especulaciones. ¿Qué era lo que había desatado esta locura? La respuesta en realidad es múltiple y bastante compleja. No fue solo un evento aislado, sino más bien la culminación de una serie de factores que habían estado gestándose durante años. Para entenderlo mejor, retrocedamos un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, habían protagonizado juntos una de las series más populares de la historia, Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, una chispa que traspasaba la pantalla y que enamoró a millones de personas en todo el mundo. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también arrasó en países de Europa, América Latina y Asia, convirtiendo a Can y Demet en auténticas estrellas internacionales. El éxito de Erkenci Kuş alimentó las expectativas de los fans. Querían, deseaban, anhelaban que la magia de la serie se trasladara a la vida real. Comenzaron a circular rumores, fotos y vídeos que sugerían una relación romántica entre los dos actores. Se les vio juntos en eventos, en cenas, en viajes, cada aparición pública era analizada al milímetro, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. La vorágine de rumores crecía exponencialmente. Los foros de fans se convirtieron en verdaderos centros de investigación. Se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales de Can y Demet. Se teorizaba sobre el significado de las flores que se enviaban, sobre las canciones que escuchaban, sobre la ropa que usaban. Cada detalle, por mínimo que fuera, era una pieza más del rompecabezas que los fans intentaban armar. La presión mediática también era intensa. Los paparazzi, siempre al acecho, perseguían a Can y Demet, buscando la foto que confirmara la relación. Las revistas del corazón publicaban artículos semanales, con titulares sensacionalistas y fotos borrosas que pretendían revelar la verdad. Las entrevistas se centraban en sus sentimientos, en sus relaciones personales, en la posibilidad de un romance entre ellos. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre mantuvieron una postura ambigua. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, lo que solo sirvió para alimentar aún más la curiosidad y las especulaciones. En algunas entrevistas hablaban con cariño y respeto el uno del otro, pero nunca daban el paso definitivo. Sus respuestas eran diplomáticas, cuidadosas, evitando caer en la trampa de una confirmación que podía generar más presión y especulaciones. Decían que se sentían muy afortunados de trabajar juntos, que se tenían un gran cariño y que se sentían muy cómodos el uno con el otro, pero nunca daban una declaración que pudiera interpretarse como una confirmación de una relación amorosa. Esta ambigüedad, sin embargo, no era gratuita. Era, en cierto modo, una estrategia. Por un lado, les permitía mantener el misterio y alimentar el interés del público. Por otro, les daba la libertad de proteger su vida privada, de no verse obligados a revelar algo que no querían. Esta postura, aunque frustrante para los fans, les daba un cierto control sobre la narrativa, sobre cómo se les percibía. En medio de todo este revuelo, ambos actores siguieron adelante con sus carreras.
Can Yaman protagonizó otras series exitosas como By Jane, El Señor Equivocado, y Sandokan, demostrando su versatilidad y su capacidad para cautivar al público con diferentes personajes. By Jane, en particular, fue un éxito notable, ya que le permitió alejarse un poco de la sombra de Erkencikus y demostrar que podía brillar en otros roles. Sandokan, una ambiciosa producción internacional, fue otro hito en su carrera, demostrando su ambición y su deseo de conquistar nuevos mercados. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos con Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y otras producciones. Doğduğun Kaderindir fue un rotundo éxito, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. La serie, con su temática dramática y emotiva, le permitió demostrar su talento actoral y su capacidad para conectar con el público. Otros proyectos como películas y colaboraciones en publicidad, le permitieron diversificar su carrera y mantener su presencia en el mundo del espectáculo. Pero la sombra de Erkencikus y de la supuesta relación entre ellos siempre estuvo presente. Los fans incansables seguían soñando con verlos juntos, ya fuera en la pantalla o en la vida real. Las redes sociales eran un hervidero de actividad, con publicaciones que recordaban los momentos más románticos de la serie, con montajes de fotos y vídeos que imaginaban una vida juntos, con mensajes de apoyo y esperanza. Los fans se sentían partícipes de la historia, como si fueran parte de la vida de Can y Demet, como si tuvieran el derecho de saber y de opinar. Y es aquí donde entra en juego el 7 de julio de 2025. Ese día, la noticia saltó a la luz de una forma que nadie esperaba. Las fuentes oficiales fueron escasas al principio, pero los rumores se extendieron como la pólvora. Las primeras noticias llegaron a través de cuentas de fans en redes sociales, que publicaron mensajes crípticos y enigmáticos, con fotos borrosas que insinuaban algo importante. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a ser tendencia, y la expectación creció exponencialmente. Los medios de comunicación turcos, que habían estado al acecho durante años, se lanzaron a la caza de la primicia. Periodistas y reporteros intentaron contactar con los representantes de ambos actores, pero las respuestas fueron evasivas. La incertidumbre era palpable y la especulación se disparó. ¿Qué estaba pasando? ¿Era cierto lo que se rumoreaba? ¿Se trataba de una nueva serie, de un proyecto profesional, o de algo más personal? Y al final, el silencio se rompió. Can Yaman y Demet Özdemir habían anunciado su matrimonio. Sí. Lo escucharon bien. Después de años de rumores, especulaciones y misterio, la pareja estrella de Erkencikus había decidido dar el gran paso. La noticia, que fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja, fue un terremoto en el mundo del espectáculo. La sorpresa fue total y la alegría de los fans inmensa. Y no solo eso, sino que la noticia llegó acompañada de una serie de detalles que avivaron aún más el fuego mediático. La boda sería íntima y privada, con una lista de invitados muy selecta y un hermetismo total en cuanto a los detalles. La noticia de una boda privada generó aún más expectativa. ¿Dónde se celebraría? ¿Quiénes serían los invitados? ¿Cómo sería el vestido de novia? La curiosidad era insaciable y los fans se dedicaron a investigar, a buscar pistas, a rastrear cualquier información que les permitiera saber más. La reacción del mundo fue, como era de esperar, caótica y explosiva. Las redes sociales colapsaron. Los hashtags relacionados con la boda se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los memes y las bromas se multiplicaron, celebrando la noticia y expresando la alegría de los fans. Los foros de discusión hervían con debates sobre la ceremonia, sobre los invitados, sobre el futuro de la pareja. Los fans, divididos entre la alegría y la incredulidad, inundaron las redes con mensajes de felicitación, conjeturas sobre la ceremonia, y por supuesto con las inevitables críticas. Algunos se mostraban escépticos, dudando de la autenticidad de la noticia, otros expresaban su preocupación por la privacidad de la pareja. Pero la gran mayoría celebraba la unión, considerándola la culminación de una historia de amor que había nacido en la pantalla y que había trascendido a la vida real. ¿Cómo fue la boda? Lamentablemente, la privacidad que la pareja exigió dificultó el acceso a la información. Lo poco que se supo provino de filtraciones de amigos cercanos y, por supuesto, de algunas fotografías que lograron tomar algunos paparazzi a distancia. La boda fue un evento blindado con fuertes medidas de seguridad y un despliegue de personal para evitar cualquier filtración no deseada. La ceremonia se llevó a cabo en una villa de ensueño,
rodeada de naturaleza y con una vista espectacular. Se rumoreó que la villa estaba ubicada en una zona apartada de la costa turca, un lugar paradisíaco y exclusivo, alejado del bullicio y de las miradas indiscretas. La privacidad era la prioridad número 1, y se tomaron todas las precauciones necesarias para garantizarla. La novia, Demet Özdemir, lucía radiante con un vestido de novia sencillo pero elegante, diseñado por un modisto de renombre. El vestido, de corte clásico y atemporal, resaltaba su belleza natural y su elegancia innata. Se filtraron algunas imágenes borrosas del vestido, que generaron aún más expectación y que fueron analizadas al detalle por los expertos en moda. Can Yaman, con su característico estilo, irradiaba felicidad. Optó por un traje elegante y sofisticado, diseñado a medida. Su sonrisa, amplia y sincera, reflejaba la alegría y la emoción del momento. Los detalles de la ceremonia se mantuvieron en secreto, pero se supo que la decoración era exquisita, con flores y velas que creaban una atmósfera mágica y romántica. La boda fue un evento lleno de emociones. Los amigos y familiares más cercanos de la pareja compartieron mensajes llenos de cariño y alegría. Las lágrimas de felicidad y las risas se entrelazaron en una atmósfera mágica. La pareja finalmente selló su amor, demostrando que las historias de cuento de hadas sí existen, al menos en el mundo de las telenovelas. Se supo que se intercambiaron votos llenos de emoción, que se dedicaron palabras llenas de amor y que se prometieron un futuro juntos. Pero, ¿qué hay detrás de esta noticia? ¿Por qué fue tan impactante? La respuesta es compleja. En primer lugar, porque la noticia puso fin a años de especulaciones y rumores. Los fans que durante tanto tiempo habían soñado con ver a Can y Demet juntos, finalmente vieron su deseo cumplido. La boda fue, en cierto modo, la culminación de una historia de amor que había nacido en la pantalla y que había logrado trascenderla. En segundo lugar, la noticia fue impactante porque representó un cambio en la percepción de la fama y la privacidad. En una época en la que las redes sociales y los medios de comunicación están constantemente invadiendo la vida privada de las celebridades, la decisión de Can y Demet de mantener su boda en secreto fue un acto de rebeldía. Demostró que a pesar de la presión mediática, todavía es posible proteger la intimidad y celebrar el amor lejos de los focos. La pareja, al decidir casarse en privado, envió un mensaje claro: querían celebrar su amor a su manera, sin tener que rendir cuentas a nadie. Querían proteger su intimidad, vivir su amor libremente sin la presión de las cámaras y los flashes. Esta decisión fue aplaudida por muchos, que vieron en ella un acto de valentía y de autenticidad. En tercer lugar, la noticia fue impactante porque, en cierto modo, representó el cierre de un ciclo para los fans de Erkenzikuus. La serie, que había conquistado el mundo, había llegado a su fin. Y con la boda de sus protagonistas, la historia de amor que había cautivado a millones de personas, en la ficción y la realidad, tuvo un final feliz. La serie que había generado tantas emociones, que había unido a tantas personas, que había hecho soñar a tantos fans, llegaba a su conclusión definitiva. La boda de Can y Demet fue el epílogo perfecto, el final feliz que todos esperaban. Cerraba el círculo, dando a la historia un final digno de un cuento de hadas. Pero, ¿qué ha pasado desde ese 7 de julio de 2025? ¿Cómo ha sido la vida de Can y Demet después de su matrimonio? Lamentablemente, la información es limitada. La pareja ha mantenido una vida privada y alejada de los reflectores. Han sido selectivos con sus apariciones públicas y han evitado las entrevistas y las apariciones mediáticas. Sin embargo, gracias a las escasas apariciones públicas y a las redes sociales, hemos podido vislumbrar algunos detalles. Los fans, que siempre están al acecho, han logrado recopilar información, analizar fotos y vídeos, y construir una imagen, aunque fragmentada, de su vida en común. Parece que la pareja está feliz y enamorada. Han viajado por el mundo disfrutando de su tiempo juntos y compartiendo algunos momentos especiales con sus fans a través de sus redes sociales. Han compartido fotos de sus viajes, de sus momentos de ocio, de sus celebraciones familiares, lo que ha permitido a los fans conocer un poco más sobre su vida privada. Han seguido adelante con sus carreras, aunque con menor exposición mediática. Can Yaman ha participado en algunos proyectos cinematográficos, buscando retos profesionales y artísticos. Demet Özdemir ha seguido protagonizando series y películas, eligiendo proyectos que le permitan desarrollarse como actriz y explorar diferentes facetas de su talento. La pareja, que valora su privacidad, ha sabido encontrar el equilibrio entre su vida personal y su vida profesional.
Han logrado proteger su intimidad sin renunciar a sus carreras, y han demostrado que es posible ser famoso y exitoso sin exponerse constantemente a los medios de comunicación. Sin embargo, la sombra de Erkenci-Kuş y de su matrimonio siempre estará presente. Los fans que los han seguido durante años siguen soñando con verlos juntos, con saber más detalles sobre su vida privada. Y aunque la pareja ha decidido mantener un perfil bajo, su historia de amor sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo el amor puede nacer y crecer en la pantalla, y cómo puede trascender la ficción y convertirse en realidad. Su historia, con sus momentos de alegría, de drama y de misterio, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y ha demostrado que a pesar de la presión mediática, es posible vivir un amor auténtico y proteger la intimidad. ¿Qué le depara el futuro a Can Yaman y Demet Özdemir? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Pero lo que es seguro es que su historia de amor, que comenzó en la pantalla y se convirtió en realidad, siempre será recordada como una de las más bonitas y románticas de la historia de las telenovelas turcas. Será un ejemplo de cómo la magia del amor puede crear un final feliz, una historia de amor que inspira y emociona. Así que, amigos, aquí lo tienen. Un resumen de lo que sucedió aquel impactante 7 de julio de 2025. La boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Un evento que conmovió al mundo, que puso fin a años de especulaciones y que, sobre todo, nos recordó que el amor, a veces, puede ser más real que la ficción. Una historia que ha marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, un ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden unirse para crear un final feliz. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de amor de Can y Demet. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su me gusta en el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos sobre el mundo de las telenovelas turcas. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta noticia, qué opinan sobre la pareja y si les gustaría que hiciéramos un vídeo sobre algún otro tema en particular. Sus opiniones son muy importantes para mí. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!